Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de papel y esta es la segunda parte del preguntas y respuestas que publiqué en la comunidad de YouTube. Antes de empezar os recuerdo que la comunidad de YouTube es un sitio donde suelo publicar cosillas habitualmente cada semana y que os podéis agregar como amigos del estudio en cualquier momento. ¡Vamos a por ello! Bien, la siguiente pregunta es de Tamara RM. ¿Se puede tatuar sobre un lunar o marca de nacimiento? ¿Hay algún problema con ello? Pues verás, Tamara, los lunares no es nada recomendable tatuar sobre ellos. Siempre hay que dejar alrededor un radio de más o menos 1,5 centímetros, una cosilla así. ¿Por qué? Esto se debe sobre todo al tema de que un lunar puede llegar a evolucionar en otra cosa y si lo tapamos con tinta, un dermatólogo no va a ser capaz de diferenciar un lunar sano de uno que ha podido evolucionar en otra cosa, ya que lo estamos ocultando y puede llegar a generar problemas en tu cliente, así que no lo tatúes. La siguiente pregunta es de César Bachi. Pregunta, ¿qué debo hacer para que los colores queden vivos, como si estuvieran recién hechos? Normalmente, César, te diría que para rellenar con color tienes que utilizar un voltaje un poquito por encima del sombreado, utilizar mano lenta y círculos pequeños, como digo en muchos seminarios. Mírate mis seminarios de tatuajes de color, estilo el de Mario vestido de Freddie Mercury, que además de ser divertido, te puede ayudar mucho con los colores. Liliana CMR pregunta, ¿qué fue lo que te llevó a hacer tatuajes? Pues como he dicho anteriormente, sobre todo mi pasión por el arte y por dibujar. Las pieles humanas, las personas eran como el último lienzo que me quedaba por probar y el que ha llegado a enamorarme más. Taseu López Fernández pregunta, ¿tatuar es para gente que tiene paciencia? Tatuar es para gente que tiene paciencia, que tiene muchas ganas y sabe que se va a tener que esforzar mucho para mejorar. Para una persona que no tiene paciencia, que quiere las cosas rápido, este no es tu trabajo. Más que nada porque los tatuajes llevan tiempo y pueden desesperar tanto a un cliente como a un tatuador. Entonces requiere de mucha calma y mucha paciencia. Vox Kairin pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que apenas empieza en los cursos de tatuaje? ¿Y desde cuándo desarrollaste este amor por el tatu? Pues Vox, te diría que también lo mismo en cuanto a consejos, mírate mis vídeos para principiantes en YouTube que te ayudarán bastante. Sobre todo te diría que no tengas prisa a la hora de mejorar, que te lo tomes con calma, que sobre todo intentes mejorar tanto tu trazado en líneas como los aspectos básicos del tatuaje y sobre todo la higiene y la prevención de contaminación cruzada. Y luego sobre cómo desarrollé este amor por los tatus, siempre me han llamado desde pequeño y era algo que al final para mucha gente que me conoce veían un paso lógico en lo que es mi trayectoria artística. Ron Juárez pregunta, cuando haces un tribal, ¿el delineado se hace con tinta para línea o se hace todo con el tatuaje con tinta para tribal? Pues verás, Ron, como ya he dicho en algunas ocasiones, yo no le presto atención al tema de tinta para línea, tinta para relleno. Para mí la tinta es tinta. Una cosa es que una sea un poco más líquida y otra más densa, una cueste más de meter y otra menos. Pero yo normalmente utilizo la misma tinta para todo y no le daría importancia a ese tipo de cuestiones. Es más la técnica que tengas. A la hora de los tribales, los maorís y demás, hay tintas que han desarrollado especialmente que son muy negras y que son las más recomendables a la hora de hacer este tipo de diseños, ya que te van a exigir mucho pigmento. Brenda L. Carrizo, ¿tienes algún modelo a seguir? Pues la verdad, Brenda, que tengo algunos modelos que me inspiran, tanto de la ilustración, del cómic, del tatuaje, de la fotografía, de todo, aunque trato siempre de mantener mi propio estilo y mi propia forma de hacer las cosas. Chris Bryan pregunta, gestión de residuos. Chris, mírate mi vídeo de cómo crear tu propio estudio en el cual explico toda la documentación y todo lo que tienes que hacer con la gestión de residuos. David Alfaro Padilla pregunta,
¿Qué me quedaría bien con unas cabezas de leones macho y hembra, concretamente en el brazo? Pues David, eso es complicado contestártelo, ya que depende muchísimo de tus gustos y no todo el mundo compartimos los mismos gustos. Si te diría que con unas cabezas de leones de macho y hembra, pues dependiendo un poco de lo que te guste, a lo mejor un fondo estilo mandala, a color, a puntillismo, si no quieres añadir ningún elemento nuevo. Si quieres añadir algún elemento más, pues ya ahí dependería un poco de tu vida personal, de tus gustos y de lo que tú realmente te veas inspirado o realmente precises que quieres tener en el brazo. Es una pregunta muy complicada sin conocerte. Raesmir pregunta, si estuvieras en una isla desierta y para salvarte tuvieras que comerte tus propias heces o arrastrar el glande por la arena, ¿qué preferirías? Bueno, yo la verdad que como soy bastante exquisito a la hora de comer y no lo veo, a lo mejor arrastrar el pene por la arena, total, eso a lo mejor me sirve un poco de para lijar o suavizar un poco la piel, no sé, estás un poco loco. A ver, Paul Núñez. Pregunta, me gustaría que dieras unos consejillos para aprender a tatuar mejor, con mejores terminaciones y mejorar la línea. Paul, te recomiendo que te mires mis seminarios de tatuaje, así como los de la categoría como lo he hecho. Ahí explico un montón de truquillos, suelo decir las técnicas y los materiales que utilizo y seguro que te ayudan. Ahora es un poco complicado, no sé cómo llamarlo porque las letras están en lo que parece japonés. Y me dice, a ver, imagínate que estás en esta situación, te tatúas, vas a tu casa y te lo lavas normal en un mismo día, te puedes poner la misma sudadera. ¿Y cuántas veces me tengo que bañar o lavar el cuerpo? Suena mal, pero tenía dudas en eso y no me desahogué y te lo pregunto. Siempre recomiendo lo mismo, la primera semana, los primeros 10 días, lavar de 3 a 4 veces al día y aplicar la crema. Rubias, mamamás, bebé. ¿Qué máquina utilizas, más de bobinas o rotativa? ¿Y qué tintas usas y recomiendas para tatuar? Sobre las máquinas, ahora mismo actualmente estoy trabajando con las máquinas de Art Driver F y S Power. Son unas máquinas que desde que las he probado estoy enamorado de ellas y es lo único que utilizo. En cuanto a bobina, antes utilizaba de Alex Rodríguez y de Coco, también de Fantattoo Irons y luego otras rotativas he utilizado Dragonfly, Stigma, Cheyenne. Bueno, es que realmente he utilizado muchísimas máquinas porque soy el niño cacharritos. Sobre las tintas depende un poco del país en el que estés y las que estén homologadas o las que tengas tu accesibilidad, entonces no te sabría decir sin saber un poco de qué país eres. Mauricio Rodríguez Vera pregunta, ¿existen los tatuajes que brillan en la oscuridad? Sí, son los conocidos tatuajes con pintura ultravioleta, que lo que hacen es que con la luz negra de una linterna o las luces de una discoteca brillan. Víctor A, ¿es obligatorio una máquina de bobinas para hacer líneas? No, Víctor. Es obligatorio que encuentres una máquina que se adapte a tu estilo de trabajo y con la que te sientas cómodo. Para líneas, sí es verdad que la bobina va bien, sobre todo para old school y estilos donde necesitas agrupaciones grandes, ya que las mueve mucho más fácilmente. Pero si no trabajas con agrupaciones de 14 RL para arriba, una rotativa te funciona igual de bien. Juan Francisco Morales pregunta, ¿en el realismo de sombras hay tatuadores que usan en el sumi unas gotas de tinta color gris o blanco? No te sabría decir, ya que realmente cada tatuador trabaja de una forma distinta. En el realismo en sombras, que imagino que es el blanco y negro a lo que te refieres, la mayoría de la gente trabaja con negro y diluyendo el negro o con tinta ya diluida, que viene prefabricada. Luego la tinta de color gris o blanco, como tú dices, no es que se mezcle con el negro, sino que hay retratos que son con colores grises, ¿vale? Pero es un retrato de color. Beatriz Guillén pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dicho referente a los tatuajes? Pues no te sabría decir porque la verdad que pocas veces me han ayudado, pero la verdad que yo si tuviera que dar un consejo sería que no tuvieras prisa a la hora de aprender las cosas básicas y que no despreciéis nunca los tatuajes pequeños, ya que aunque luego seáis tatuadores de otro nivel y hagáis piezas grandes y muy elaboradas, los tatuajes pequeños siempre os pueden servir como práctica y también le vais a hacer la misma ilusión a ese cliente que a otro que se haga media espalda.
LSV84 pregunta: ¿cuánto es tu tiempo promedio en realizar un lienzo realista, o si le propones al cliente mejor dejarlo por sesiones? Yo normalmente cuando me piden presupuesto suelo decir lo que cobro por sesión, y suelo decir en este tipo de trabajos que la sesión que yo recomiendo es de 4 horas, pero que si me aguanta más el cliente, pues mejor que mejor, lógicamente. Sí es verdad que a todos mis clientes siempre les recomiendo que no fuercen la maquinaria, que si están llegando al límite o están incómodos o realmente no pueden aguantar más de ese tiempo, que lo dejen, porque seamos realistas, el tema es que mucha gente, por ahorrarse un dinerillo, fuerza a sesiones de 10 horas y luego viene el no me lo he podido lavar porque me duele mucho, tengo fiebre, me encuentro mal, etcétera, etcétera. Entonces yo normalmente mi promedio de sesión siempre recomiendo eso, 3 horas y media, 4, que es lo que tengo comprobado que la gente aguanta y no tienen luego ningún problema. Anabela Millán pregunta: si una persona llega y te pide un tatu que es con colores pasteles y mucho blanco y la persona es de piel morena, ¿qué le dirías? Pues Anabela, yo le diría que las personas de piel morena les sienta mucho mejor la tinta oscura que los colores pasteles y los colores llamativos, que normalmente se agrisan y pierden intensidad con el tiempo y por el tono de piel. Si esa persona tiene un tono de piel muy oscuro, le diría que se lo pensase mejor, porque por ejemplo los tonos más claros y el blanco no le va a hacer demasiado efecto y no se van a notar mucho y va a ser perder el tiempo. Asier Lainsford pregunta: ¿merece la pena el Dermalize? Yo he probado el Dermalize, he probado el Sanider. Realmente cuando lo he probado en mí mismo y lo ha probado gente cercana a mí, siempre hemos sacado la misma conclusión. Los tatus curan, son más cómodos de curar porque no tienes que lavártelo, ni aplicar crema, ni tener cuidado de rozarte, ni nada. Básicamente haces vida normal desde el primer día, pero a mi gusto no curan igual de bien. Tienen un aspecto diferente. A mí no me gusta, por ejemplo. Por lo menos yo no lo utilizo. James Andrés Zambrano Manrique pregunta: ¿qué me recomiendas para desinfectar los grips? ¿Son autoclave, algún líquido o algo en especial? Si tu grip se puede meter en autoclave, como suelen ser los de acero, sí, el autoclave es lo mejor. Si son grips telescópicos, por ejemplo, que no se pueden meter en autoclave, yo te recomendaría tu desinfectante para superficies y sobre todo a la hora de tatuar con ellos, protegerlos bien. Juan Pro 33 Moreno pregunta: hola, ¿qué consejo darías a la hora de tatuar para que los colores queden lo más vivos posible? Pues como he dicho antes, mírate mis seminarios, sobre todo de tatuajes que llevan color, donde ahí lo explico, pero sobre todo sería un voltaje de sombreado un poquito por encima, mano lenta y círculos pequeños, tratando de meter la mayor cantidad de pigmento posible y pasar las menos veces posibles por la piel para no dañarla mucho. Alberto Pico pregunta: ¿un retrato realista hay que hacerlo de una sesión o se pueden hacer líneas de agua para continuarlo sin prisas? Pues yo normalmente, Alberto, en los retratos, que suelen exigir por lo menos 5 o 6 horas, dependiendo del diseño, claro está, normalmente lo que hago es delinear primero con una línea medium, es decir, diluida a un tono medio, tirando un poquito claro incluso, y jugando un poco con el light también para marcar todo el delineado básico. Así, de esta forma, si el cliente necesita cortar la sesión porque no aguanta lo que sea, podemos seguir en otro momento. Hay otros artistas que lo que hacen es empezar a trabajar sin delinear absolutamente nada, empiezan desde abajo y cuando hay que cortar la sesión lo dejan, y cuando vuelve el cliente recortan la plantilla, la cuadran con lo que ya tienen hecho, se la ponen y siguen trabajando. A mí esto me parece un poco más complicado, a lo mejor yo soy muy patoso por el tema de que al final cuadrar la plantilla y que quede perfecta a como estaría si lo hubieras puesto entera, lo veo un poco complejo por el volumen del cliente y porque algunos diseños es algo complicado de hacer si no eres muy manitas y bastante habilidoso. Entonces yo prefiero delinear todo y así me despreocupo de la plantilla. Diego Valencia pregunta: ¿cuándo hiciste tu primer tatuaje? Pues Diego, llevo trabajando de forma profesional desde hace unos 8 años, pues más o menos eso. Jano Varas pregunta: ¿cómo lograr ser un tatuador? Pues Jano, con muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha dedicación, como cualquier otro trabajo. Tomás Vigiano pregunta:
¿Cuál es tu estilo de tatú preferido? Pues me gusta el retrato, el realismo en blanco y negro, con algún toque de color casi siempre, si me dejan. La acuarela me flipa, todo el tema friki, de cómic también, y fantasía, japonés y New School también me gusta muchísimo. Bueno chicos, y hasta aquí este vídeo de segunda parte de preguntas y respuestas. Espero que os haya ayudado. Ya sabéis, como siempre, dadnos un like, comentar cualquier cosita en la caja de comentarios que me haya dejado. Ya haremos más vídeos seguidamente. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, clicad en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y estad atentos porque el algoritmo de YouTube no suele funcionar muy bien. Os recuerdo que publicamos todos los martes y 2 jueves al mes sobre los tatus que tanto nos gustan. ¡Hasta luego!